Amados hermanos de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México, me da muchísimo gusto saludarles como siempre. Y en esta ocasión hemos hecho una especie de pausa en la dinámica que veníamos teniendo de las entrevistas con la Unión Nacional Femenil y quisimos abrir un espacio para tener quizá algunos 3, 4 programas que tengan que ver con todo lo que está pasando en nuestro país en el contexto de la nueva escuela mexicana, que se ha hablado, que se ha debatido, que está en la mente y en las conversaciones de muchos de nosotros. Y como ustedes saben, la directiva de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México ha sacado ya posicionamiento, ha habido una posición de parte del presidente de la Asamblea, ha habido un documento que ha salido también acerca de nuestra posición como Iglesia Nacional y consideramos que era muy importante tener un tiempo, un espacio para que escuchara usted de las voces de algunas de las personas que trabajaron en este posicionamiento y que están dando la cara en esta batalla. Como ustedes saben, el Comité Teológico Ético tiene una tarea específica de hacer redacciones respecto de los asuntos así, teológicos y también éticos, y consideramos que era muy importante abordar este tema y estuvo trabajando la comisión durante algunos días con estos asuntos. Así que hemos determinado grabar una serie de programas al respecto y invitar a algunos de los participantes de esta comisión para tener una conversación y que usted se entere de qué es lo que estamos haciendo, de cómo es que surgen estas ideas, de cómo se redacta este posicionamiento. Por otro lado, cuál es en verdad, en palabras claras, sencillas, nuestra posición ante esta situación que estamos viviendo como país. Algún par de recomendaciones, algunas recomendaciones de qué hacer, qué tenemos que hacer ahora cuando ya sabemos que el ciclo escolar ha empezado, que más de 24 millones de niños, adolescentes están ya en la escuela. Y bueno, ahora qué hacemos, ¿verdad? Ya nuestros niños están ahí. ¿Qué ideas tenemos? ¿Qué recomendaciones podemos hacer? Creo que es un buen tiempo para tener una orientación y que usted reciba el consejo, la información, que sepa de primera mano lo que hemos estado haciendo y emitir un juicio al respecto y tomar un rumbo como creyente de la Iglesia Presbiteriana en México. Así que le vamos a presentar este posicionamiento en pocas palabras y para ello es muy importante que estén presentes algunos personajes. Por ejemplo, esta es la primera vez que vamos a tener en una entrevista de esta naturaleza al ministro de Educación de la Asamblea General, el pastor Samuel Hernández Clemente. Va a estar aquí con nosotros para compartir un poco estas ideas. También está el pastor Héctor Bautista, que también conocemos todos, y el pastor Edwin Vázquez Ramos, que también ha estado pues involucrado en este trabajo desde hace mucho tiempo. Entonces, aquí están con nosotros y yo quiero agradecerles, ¿no? En este tiempo, en este programa, en este podcast que ya tiene algún tiempito, ¿no? Despierta Pueblo de Dios. Y bueno, pues gracias a Dios que están ustedes presentes. Pastor Samuel, Pastor Héctor, Pastor Edwin, muchas gracias por estar aquí y que podamos compartir con los hermanos de la iglesia esta información. Muchas gracias a los tres que están aquí con nosotros. ¿Cómo han estado? ¿Qué dicen? El pastor Samuel, ¿qué tal? Qué bueno que estás, pastor, porque en algunas veces me han dicho, ¿y el ministro? ¿No? Siempre se menciona al ministro y ¿dónde está? Pues aquí estás. Aquí estamos, gracias, Pastor Edgar. Pues sí, en otras ocasiones no nos ha tocado estar, hemos depositado toda la confianza en ti como secretario del ministerio para dirigir de la manera en que lo haces bastante bien este podcast, pero estamos aquí, pues ahora sí, para hablar sobre este asunto que nos atañe a todos en la iglesia y que le atañe especialmente a esta comisión ético-teológica. Entonces, gracias por la oportunidad de platicar aquí en conjunto con los hermanos. Amén, gracias. Pastor Héctor, digo, el ambiente político está caliente, pero en Hermosillo está el clima más caliente, ¿no? Sí, hermano, yo creo que todavía más. Y pues en medio de estos climas tan fuertes, hermano, nos refresca un poco el poderles saludar, el poder estar en contacto con nuestros hermanos de otros lugares y sobre todo poder ayudar en lo que sea posible, ¿verdad? A través de estas formas, de estas
estrategias. Entonces, me complace mucho saludarlos y de estar con ustedes hoy, hermano. Gracias, gracias, Pastor. Pastor Edwin, también allá desde Tabasco, también mucho calor y todo. Y también sabemos que has estado muy activo con estos asuntos, ¿no? Muchas gracias por estar, Pastor. Gracias a ustedes por invitarme a participar en esta transmisión, en este podcast. Como siempre es un placer servirles, un placer servir a la iglesia, más que un placer también un honor el poder contribuir a que la iglesia pueda tener una mayor comprensión en cuanto a estos temas. Y bueno, aquí estamos para servirles y es también un placer estar con ustedes. Muy bien. Bueno, ahí está, amados hermanos, nuestros hermanos, vamos a platicar un poquito de este tema que está ahí en la mesa de todos nosotros y bueno, hablaremos de ese asunto. Quisiera empezar solamente para que conversemos un poquito. ¿Qué es lo que motiva a la Comisión Teológico-Ética para hacer esta redacción, este posicionamiento? ¿Y por qué le estamos dando tanta atención? ¿No hay otros temas que sean importantes? Es decir, ¿qué es lo que motiva a la Comisión Teológico-Ética para escribir, para preocuparse en hacer algún posicionamiento ante esta nueva escuela mexicana? Cualquiera de ustedes que quisiera empezar a conversarnos sobre este tema. Alguno que se anime, ese es el inicio solamente, ¿no? Quisiera comentar. Sí. Lo que nos preocupa, de entrada quizá no sea el único punto de preocupación que tengamos como comisión, pero lo que nos preocupa es la personalidad de las futuras generaciones. Nos preocupa cómo el enemigo en una artimaña o estratagema revestida de política y de otras cuestiones sociológicas o de temas sociológicos, el enemigo está trabajando para distorsionar, para confundir la personalidad de los niños que serán quienes estarán al frente de la nación, al frente de la sociedad en las futuras décadas. Entonces nos preocupa cómo estas personas están en el ojo del huracán, están siendo el objeto de esta artimaña del enemigo para eso, distorsionar la personalidad, confundir la personalidad de los niños, y el resultado de esto será en el futuro no muy lejano una sociedad confundida. Después esto se va a reflejar en las iglesias, en las familias, iglesias con una gran problemática en cuanto a este tema, familias que van a estar luchando con esto. Y bueno, eso es lo que considero que también ha motivado a la comisión para dar una respuesta. Cómo no. Sí, sí. Es un tema muy interesante porque lo que estamos viviendo ahora, la realidad de si seguimos como estamos, la vamos a cosechar años más tarde y a lo mejor ahorita no lo notamos mucho, pero esto va a tener una repercusión más tarde y creo que tenemos que ser previsores de este asunto, ¿no? Desde la trinchera del Ministerio de Educación, Pastor Samuel, hay una preocupación. Digo, el Ministerio de Educación no solamente, de acuerdo a nuestras normas constitucionales, no solamente se preocupa por la educación cristiana, hay todo un énfasis, debe haber un énfasis también en la educación, que en realidad siempre debe de ser cristiana en todos, en generalmente, pero desde esa trinchera del ministerio, ¿cuál es la preocupación que existe de lo que está pasando, Pastor? Bueno, es una preocupación que va hacia lo más amplio que representa la educación, precisamente como bien lo mencionas, hermano. Educación tiene que ver con un asunto de la vida completa, un asunto de valores, un asunto de carácter, un asunto de nuestro ser delante de Dios, ¿no? Es decir, se comete un error cuando se limita la educación solo a
a un área del saber. Y generalmente esa ha sido la tendencia al hablar de educación, ¿no? Se equipara educación con escolarización y eso ha pasado mucho en nuestro país, ¿no? Desde aquella frase que dice que la escuela es el segundo hogar, ¿no? Y se le transfiere a la escuela pues que mucha responsabilidad que bíblicamente Dios le ha conferido principalmente a los padres, ¿no? Eso pasa en la iglesia y es una de las razones, entiendo, por las cuales en su momento se cambió la terminología, ¿no? Antes hablábamos de escuela dominical y en un momento empezamos a hablar de escuela de formación cristiana, porque entendimos, gracias a Dios, que pues la formación cristiana ocurre más allá del domingo y más allá de un aula, ¿no? Creo que eso mismo también debe pasar cuando hablamos de educación, ¿no? Ciertamente le damos gracias a Dios por los sistemas de donde sea, ¿no? Gubernamentales o privados que presentan una oportunidad de enseñanza para las personas, no solo los niños, también los adultos, escolaridad, alfabetización, conocimiento, ciencia, todo eso está muy bien. La iglesia no está de ninguna manera en contra de la ciencia, no somos para nada antiintelectualistas, todo lo contrario, creemos que Dios, al habernos creado a su imagen y semejanza, nos dotó de una razón y de cierto enfoque científico, ¿no? Pero sí ocurre algo pues lamentable cuando se empieza a hacer un reduccionismo y se piensa que la educación es solo la adquisición de conocimiento y también cuando se piensa que la educación es solo cumplir con cierto estándar institucional, ¿no? De allí que la iglesia tiene que, cada oportunidad que tenga de hacer esto, revisar su enfoque sobre la educación y entender que, bueno, que nuestros niños puedan apropiarse del conocimiento, que se puedan repetir ciertos datos, es importante, pero nosotros le apuntamos más como cristianos a la formación del carácter. La educación tiene una esencia más integral que solo el conocimiento. Ya muchas veces en el pasado, bíblicamente, vemos a Dios reprender a su pueblo porque sabe lo que tiene que hacer, pero no vive conforme a ese conocimiento. Entonces, la preocupación desde nuestra trinchera, pues sí es, número uno, que no se nos quite a los padres la labor de crianza, que no pensemos como padres que tenemos que ceder a los profesionales o a las instituciones la labor de crianza, más ahora que es evidente que hay una agenda más marcadamente sistematizada hacia todo lo que tiene que ver con un pensamiento secularista, ¿no? De otra manera, también lo que estaríamos haciendo pues sería ceder terreno en asuntos de cultura, en asuntos de familia, y las consecuencias van a ser muy lamentables. Entonces, no queremos que se equipare crianza con escolarización. Queremos que quede bien claro que la escolarización puede ser útil, pero la labor de crianza es siempre de los padres y que la idea de educación que tenemos como cristianos es algo integral, es algo que apunta hacia la persona, hacia el carácter, hacia una vida de santidad principalmente, donde todas las cosas deben estar sometidas a nuestro Señor. Sí creemos también que quien quiera que esté detrás de esta agenda tiene muy claro que cuando se toma control de las mentes de los pequeños desde la más temprana edad, pues se va forjando cierta influencia que a la larga va a permitir que sea más fácil doblegar la voluntad, ¿no? De ahí que la frase que decía Francis Schaeffer tiene razón, ¿no? Las ideas tienen consecuencias y las ideas que se estén sembrando desde la temprana edad a nuestros niños, a nuestros jóvenes, van a repercutir en cómo ejercen su ciudadanía, en cómo toman decisiones, en cómo se someten a la fuerza imperante, al gobierno en turno, sin poner resistencia o si van a poner sus convicciones cristianas por delante de cualquier oposición. Entonces, sí creo que estamos en una coyuntura muy especial donde la educación tiene que verse como algo que reclamamos como cristianos, que reclamamos desde lo más básico que es el hogar, que no estamos peleados con la ciencia, pero que demandamos eso, que sea y no ideología.
ideología disfrazada de ciencia, ¿no? Me parece los contenidos que ahora contienen los libros de texto gratuitos, principalmente con una que sigan utilizando estos materiales en un sentido, digamos, horizontal, ¿verdad? Hablando de la propia autoimagen de los niños, decía nuestro hermano Edwin, su propia personalidad, el propio concepto, ¿verdad? De sí mismos, un concepto equivocado, diluido, sujeto a la pura percepción, ¿verdad? Subjetiva. Pero esto, digamos, tarde o temprano va a tener, como decía también el hermano Saúl, un efecto sobre nuestra sociedad. Es decir, el daño cognitivo, el daño que se hace en sembrar una mala representación de sí mismo y de la realidad a través de estas ideologías, tarde o temprano se va a traducir en estilos de vida congruentes o consistentes con esa manera deformada de ver la realidad. De manera que no solamente se afecta el individuo, sino afecta también su estilo de vida, su conducta social. Esto se ve también concretado o cristalizado a través del establecimiento de ciertas políticas públicas. Y entonces vemos que realmente la sociedad va a sufrir tarde o temprano las consecuencias o los resultados de esta manera equivocada de entender la vida. Entonces yo veo, digamos, ahí un daño a nivel horizontal, a nivel de nuestra vida humana, a título individual y colectivo o social, pero yo observo también, hermano, lo que eso significa para la buena creación de Dios. Creo que en el fondo el atentado de este tipo de intromisión de ideas equívocas y falsas de la realidad es un atentado contra Dios y contra su obra, que en última instancia es el asunto de fondo, porque cuando digamos, la niñez o las personas están siendo ideologizadas en un contenido, ¿verdad? Que niega la realidad, que niega el dato objetivo que nos ofrecen las ciencias, la biología, la genética y otras, acerca de la realidad, de quiénes somos, de qué es la vida, y se deja gobernar por ciertas ideas que contradicen esa realidad o que la niegan o que la oscurecen. Están negando ni más ni menos que la vida tal como ella es, tal como Dios la ha creado, y entonces crea una discordancia. Aquello que empezó a nivel cognitivo se traduce en una discordancia de facto con el mundo de Dios. Y sabemos nosotros, nos lo dice la palabra de Dios en el Salmo 148, versículo 6, que este mundo fue ordenado, diseñado, estructurado por Dios de manera perfecta, y Dios fue quien le puso leyes que no serán quebrantadas. Dice, le puso ley que no será quebrantadas. Entonces, el mundo que conocemos, hermanos, obedece a las leyes de su gobernante absoluto, de su postulador, de nuestro Dios. Entonces, una sociedad que vive en contra de esa normatividad divina o de esas leyes plasmadas en la creación, que se traducen en las leyes de la naturaleza, en las leyes de la conciencia, en las leyes que rigen la vida en el mundo de Dios, pues genera una vida precisamente que irrumpe en contra del Creador, en contra de su obra. Entonces, yo, digamos, veo las dos cosas, tanto una afectación a nivel horizontal, que en el fondo trae una agudización de la enemistad que el hombre tiene para con su creador y Dios al romper con esta vida sujeta a las leyes divinas, al menos a nivel cognitivo, porque tarde o temprano el romper o transgredir este ordenamiento divino va a tener sus consecuencias, no solamente a nivel psicológico, mental, sanitario, social, en otros órdenes,
precisamente por no haber entendido y acatado estas leyes plasmadas en la creación desde un principio, a nivel familiar, social, de los asuntos del Estado, etcétera. Entonces, yo lo veo en una afectación en esas doble dirección, hermano. Muy bien. Y sin embargo, todo esto que está sucediendo está promovido por la Secretaría de Educación de nuestro país, por el gobierno de nuestro país, está empujado desde ahí, ¿no? Yo he escuchado algunas personas, incluso recientemente, que citan Romanos 13 como un punto de referencia diciendo, sométase toda persona a las autoridades, ¿no? Es decir, que hay una interpretación acerca de que no importa qué es lo que haga la autoridad, la Biblia nos manda que nos sometamos, ¿no? Y me parece que ahí viene la segunda parte. Yo sé que el presbiterio Olmeca de Tabasco, el sínodo también creo, citaron un artículo de la Constitución al respecto y a lo mejor ahí Edwin nos puede dar un poco más de luz, pero no, nosotros escribimos en el posicionamiento o fue escrito en el posicionamiento oficial en el primer párrafo esto se dijo, lo cito textualmente, nuestro sometimiento máximo se reserva a la autoridad de la palabra de Dios por encima de cualquier persona, institución o identidad de este mundo. Es decir, estamos afirmando que nuestro sometimiento irrestricto es a la palabra del Señor. Ahí está nuestro sometimiento total. Y esto va un poco de la mano del principio 24 de la Constitución de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México, ¿no? Por ahí le invitamos a la gente que consulte el principio 24 de la Constitución. ¿Dónde estamos parados ahí? ¿Qué le podemos decir a la Iglesia Nacional? Pastor Edwin, tú que defendiste un poco este punto y participaste en la redacción, supongo yo, de estos posicionamientos allá. Nosotros no está mencionado en lo que se hizo en el posicionamiento que hizo la Comisión Teológico-Ética, pero sí entiendo que lo hicieron en el Sínodo de Tabasco y en el Presbiterio Olmeca. Es así, ¿verdad? Citaron a este capítulo ahí, ¿verdad? Sí, así es. Y partimos de una pregunta que debe ser básica o que es básica para nosotros los que profesamos el cristianismo y la fe reformada. Una pregunta que es básica: ¿a quién debemos obedecer? Exacto. Y la respuesta es simple: a Dios antes que a los hombres. Y es por eso que en ese afán o en ese propósito de obedecer a Dios antes que a los hombres, referimos este artículo en el que no nos someteremos a ningún régimen que esté pronunciado en contra de Dios, en contra de su voluntad, en contra de lo que Él establece en las Escrituras. Pero esto nos llevó a una situación más de fondo en cuanto a lo que está planteando la nueva escuela mexicana. Y que es algo complejo, en primer lugar, porque no está dicho de manera explícita en los contenidos. Se dice que hay ideología marxista o marxismo colonial o neomarxismo, etcétera, ¿no? Y la gente dice, bueno, no está allí, yo no veo que mencione tal cosa, ¿no? Pero en realidad la estructura que gobierna la nueva escuela mexicana es una estructura marxista. La metodología hermenéutica es la metodología marxista, que a grandes rasgos consiste en lo siguiente. Primero, reconstruir las estructuras sociales. Pero eso no significa que habrán de reconstruir o de subsanar las estructuras sociales heredadas del cristianismo, sino todo lo contrario, es derribar las estructuras que el cristianismo aportó a la sociedad o a la cultura y edificar nuevas estructuras sociales. Estas nuevas estructuras sociales estarán definidas por todo lo que ellos están promoviendo ahora en cuanto a la identidad de género, roles de género, etcétera, con toda la ideología de género. De modo que la estructura social estará reconstruida o construida con fundamento en la ideología de género. Pero esto no termina allí, sino que la estructura marxista, el método marxista plantea
que para dar respuesta a las preguntas básicas en cuanto a la sociedad, lo primero que se debe hacer es observar lo que hace la sociedad. Entonces, si ellos habrán construido una estructura social con base en la ideología de género, el proceder de la sociedad estará definida por la ideología de género. Y si en ese marco nos preguntamos qué es el hombre, entonces la estructura marxista o el método marxista nos obliga a observar el proceder de la gente o de la sociedad. Y lo que se verá prácticamente es gente viviendo de acuerdo a la ideología de género. Entonces, eso dará respuesta a la pregunta, ¿qué es el hombre? Entonces, la respuesta será, el hombre es esto, es transgénero, es lésbico, gay, son mujeres con neovagina, que también es un término que no se ha detonado y que consiste precisamente en la extirpación de los genitales masculinos para recrear o para buscar alguna forma con un procedimiento quirúrgico que se parezca a los genitales femeninos. En hombres, en quienes nacieron como varones, se hace este procedimiento. Entonces, esta estructura o nueva estructura social será la fuente de la nueva antropología. Y bueno, así de manera sucesiva se va aplicando lo que es el marxismo cultural o el neomarxismo en la nueva escuela mexicana. No está dicho de manera explícita, pero la estructura, la metodología nos va a llevar hacia allá. Entonces es por eso que nos pronunciamos en contra de cualquier régimen, porque aquí está el régimen marxista envuelto en todo esto, todo un ropaje político, quizá hasta económico que está allí, pero lo que vemos es eso, a la larga vemos eso, un régimen que básicamente distorsionará la personalidad de los niños, de las niñas, etcétera. Claro, solamente para referencia, voy a interrumpir un poquito, voy a decir, voy a leer para todos los que nos están viendo, que es exactamente lo que dice el principio 24, es decir, este posicionamiento que tiene también nuestros hermanos de Tabasco y el posicionamiento que tenemos como Iglesia Nacional a partir de este desplegado que salió, tiene fundamento también en lo que ya tenemos como norma constitutiva. El principio 24 habla de la postura de la Iglesia ante la autoridad civil. Eso está en nuestros libros de gobierno. Dice, la Iglesia Nacional Presbiteriana de México AR reconoce, respeta y observa los preceptos civiles contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, su reglamento vigente y demás disposiciones legales, siempre y cuando estos no contradigan los principios de la palabra de Dios. Por lo cual, la Iglesia Nacional Presbiteriana de México AR no guardará silencio ante regímenes que expresen pecado, injusticia, explotación, represión, segregación, abuso de autoridad y corrupción que la palabra de Dios reprueba categóricamente. Y luego ahí está la cita de Amós 5:24. Entonces, muy importante, esto que estamos haciendo, los posicionamientos que han surgido, estamos alineados a uno de los principios constitutivos de la Iglesia Nacional Presbiteriana, no nos estamos saltando ninguna tranca, no estamos haciendo algo equivocado, y me parece que ese principio es fundamental. Y lo que hicieron allá en Tabasco, lo que se hizo, lo que se está haciendo, el pronunciamiento del presidente de la Asamblea, me parece que va muy alineado a este principio, y creo que debemos de tener esta máxima autoridad en las Escrituras, y entonces no solamente podemos, sino debemos estar en contra, ¿no? No solamente podemos, así como que es posible, sino incluso deliberadamente pronunciarnos, porque dice el principio, no guardar silencio, ¿no? Entonces, el que calla otorga, y si no decimos nada, estamos concediendo, ¿verdad? La verdad a aquella ideologización que está sucediendo en el país, ¿no? Pues bien, excelente. Ese es algo muy bueno para todos los que nos ven, ¿no? Por otro lado, nosotros tenemos, a mí las personas con las que he tenido contacto
me han dicho, está muy bueno el posicionamiento, aunque hay cosas que no entendemos, ¿no? Y como lo que queremos es llegar a todos los hermanos del campo nacional, quisiera yo que hiciéramos una breve explicación de algunas terminologías, porque hay en el tercer párrafo del pronunciamiento que salió, dice esto. Observamos en dichos libros la decisión de convertir en oficial la exclusión de las distintas visiones de la realidad existente en la sociedad mexicana, para privilegiar y establecer una sola, la cual aglutina diferentes tendencias de la posmodernidad. Y entonces citamos algunas tendencias de la posmodernidad, tales como neomarxismo, ya más o menos el pastor Edwin nos orientó un poco al respecto, la ideología de género, que incluso en las declaraciones que se publicaron en el pasado ya se habló de esto. Pero entonces aquí viene el movimiento decolonial y la filosofía deconstructiva, mismas que como cristianos no compartimos ni a nivel epistemológico ni programático, porque atentan contra nuestras creencias religiosas, el conocimiento científico y el sano desarrollo mental, sexual y social de nuestros niños. ¿Qué es esto? ¿Verdad? Para la gente que nos ve, ¿qué es esto de la filosofía deconstructiva? ¿Qué es esto que ya se mencionó? El movimiento decolonial, si podemos explicar un poco esto a nivel epistemológico, programático, hay algunos que podemos entenderlo, pero me gustaría como que pudiéramos decirlo en palabras un poco más sencillas, ¿verdad? Más asequibles a la gente que nos escucha. ¿Qué es esto? ¿De qué estamos hablando con estas expresiones? Pastor Héctor, ¿qué nos puedes decir al respecto de qué es esto que escribimos ahí? Sí, hermano. Pues mire, como dice el posicionamiento de nuestra iglesia, hay, digamos, el privilegio, ¿verdad?, de que solamente una de las visiones existentes en la sociedad es la que prevalece en los libros de texto. Falsamente se argumenta a favor de la inclusión y del pluralismo, pero la explicación que se da de las distintas visiones o realidades parten de una sola orientación ideológica. Eso pues no es pluralismo. En los libros no se ve reflejada realmente la diversidad de opiniones, de posturas, de cosmovisiones que hay en la sociedad, sino desde una sola que aglutina o que amasa, hace un licuado ideológico de las diferentes tendencias que son afines al marxismo cultural, son las que se están plasmando en los libros de texto. Entonces, es importante poder detectar allí la falsa argumentación. Realmente no se trata de un pluralismo real, sino solamente de un manejo, digamos, tendencioso de la idea de lo plural para hacer prevalecer una única visión, ¿verdad? Incluso convertirla en la visión oficial reflejada en nuestros libros de textos. Ahora, estas diferentes ideas que están presentes en nuestros libros de texto, y como ya decía bien Edwin, no las abordan de manera explícita, sino que cruzan y estructuran toda digamos, el plan de estudios y el contenido de los libros. Se mencionan, a ver, voy a, para no olvidarlas, ¿verdad? Aquí ahorita que usted leyó fui anotando, habla del neomarxismo, que ya no voy a ahondar porque ya Edwin lo ha dicho muy bien. La ideología de género es evidente no solamente en el lenguaje que se utiliza en los libros, sino en el adoctrinamiento que se hace, que se está impartiendo esta ideología. ¿Qué podemos entender como la ideología de género? Es una manera de ver la vida, donde las diferencias entre hombre y mujer no se basan esencialmente en la información que nos ofrece la observación, la experiencia, el sentido común y particularmente la ciencia biológica y la genética, sino las diferencias entre hombre y mujer se basan
en la opinión subjetiva, es decir, en una percepción, es decir, las personas son lo que creen o piensan que son, ¿verdad? Si piensa o cree que es hombre, pues será hombre. Si piensa o cree que es mujer, será mujer. Si piensa o cree que es de otro supuesto género, entonces eso será, al margen y con independencia de la información biológica, genética, que nos establece claramente que en el mundo de los seres humanos solamente existen dos sexos y no más. Y eso también nos dice la escritura, ¿verdad? Entonces, la ideología de género es esta manera de pensar. Ahora, también se menciona el movimiento decolonial. Eso, desde luego, atraviesa transversalmente el contenido de los libros de texto. Por movimiento decolonial podemos entender un movimiento emergente que ha surgido recientemente en América Latina y que prevalece en varios países de orientación marxista o que tienen regímenes socialistas, donde precisamente se trata de reconstruir la identidad nacional, apelando a los saberes ancestrales, digamos, a los pueblos precolombinos, pone mucho énfasis en el indigenismo, pero que establece precisamente una pugna con la idea de lo extranjero, con la idea de lo europeo, y entonces genera allí una nueva confrontación, ¿verdad? Se desechan todas estas otras influencias para poner énfasis precisamente en los saberes, en las prácticas, en los ritos, en las ideas precolombinas o de los pueblos ancestrales, de manera que esto tiende también a disociar la fraternidad. Entendemos que la humanidad y la historia nuestra ha estado llena de muchos puntos muy controversiales, ¿verdad? La conquista y cómo se llevó a cabo, etcétera, etcétera. Sin embargo, lejos de pretender superar o de trascender los equívocos o los errores de los pueblos, de las naciones en el pasado, tiende a ahondar las diferencias y a confrontarnos, ¿verdad? Ahora con el que piensa distinto, con el que racialmente es distinto, con el que proviene de otra geografía. Entonces, esto tiende a dañar más que a construir, ¿verdad? Por cierto, que el argumento que hay detrás de todas estas cosas es el humanismo o es la fraternidad universal, y realmente esta visión de colonial lo que tiende es a seccionar, a ahondar más las diferencias, ¿verdad? Entonces, eso podemos entender como movimiento decolonial. Ahora, la filosofía deconstructiva, en síntesis, hermanos, lo que trata o lo que pugna es de derribar todas las narrativas o las visiones absolutas de las cosas. Y miren que ahí aparece precisamente la cosmovisión cristiana, ¿verdad? Con su narrativa, con su explicación de que todas las cosas provienen de Dios, un ser absoluto, trascendente, omnipotente, gobernando todas las cosas y dándonos su visión o su entendimiento a través de las Sagradas Escrituras. La filosofía deconstructiva tiende a deshacer las grandes narrativas que absolutizan digamos, el entendimiento de la realidad para darle cabida precisamente a las visiones autónomas, a las visiones individualistas, llevado al punto esto de que cada persona en su opinión subjetiva, como sea, ¿verdad? Tiene la capacidad de generar una verdad para sí mismo. Y el colmo de los colmos es que esta verdad individual o esta autopercepción se quiere llevar ahora a ser normativa de la conducta social. Entonces, vemos también eso como un grave daño. ¿Por qué decimos que no estamos de acuerdo ni a nivel epistemológico y programático con estas cosas? Precisamente porque a nivel del conocimiento o cómo se elabora el conocimiento, cómo se origina, cuál es su base, cómo se forma o cómo debería de ser el conocimiento, cada una de estas influencias que estamos viendo en la nueva escuela mexicana tiene sus propios criterios epistemológicos. Es decir, su propia base de información de cómo se obtiene el conocimiento. Por ejemplo, los libros de texto hoy
hermanos, se desentiende de los datos objetivos y verificables de la ciencia. Antes de esta generación de libros, estábamos acostumbrados a ver el libro de matemáticas, el libro de español, el libro de ciencias naturales, el libro de ciencias sociales, y era precisamente apelar al menos, digo al menos, pero realmente era suficiente y congruente en muchas cosas con nuestra fe cristiana, porque se tomaba como base del conocimiento o de la elaboración del conocimiento el dato objetivo y verificable que nos ofrecían las diferentes ciencias. Las ciencias naturales, las ciencias sociales, las ciencias exactas, la lingüística, por ejemplo, eran el asiento y la base del conocimiento. La nueva escuela mexicana echa a la borda toda esta base epistemológica para establecer, como decía yo hace un momento, hermanos, la mera opinión subjetiva, denominada autopercepción, y los saberes ancestrales. O sea, ahora el conocimiento se edifica o se construye a partir de la mera opinión subjetiva y de los saberes ancestrales, como hayan sido, idolátricos, falsos, equívocos en muchas cosas, para entender la realidad, para interactuar con ella, y ahora se toman como la base para elaborar conocimiento. Entonces hay un traslado, digamos, del conocimiento científico a los meros saberes, ¿verdad? Por eso yo creo que escogieron ahí conocimientos y saberes, porque ellos saben precisamente que no se trata de ciencia, de verdadera ciencia, sino de meros saberes, ¿verdad? Y bueno, pueden existir otras bases epistemológicas para elaborar el conocimiento. ¿Por qué no estamos de acuerdo con eso? Porque para los cristianos la única base suficiente para tener un conocimiento cierto de las cosas, del mundo, de la realidad, tal como esta fue creada por Dios, es la Sagrada Escritura. Ahí está precisamente la base de nuestro conocimiento verdadero. A partir de ese conocimiento podemos entender e interpretar la realidad. Podemos elaborar una cosmovisión que nos explique todos los fenómenos, todos los sucesos, todas las circunstancias habidas y por haber. Entonces, no pretendemos, desde luego, aunque sería un ideal, pero no pretendemos que el gobierno tome nuestra base epistemológica como base para la enseñanza pública. Creemos y estamos inmersos en un estado laico, ¿verdad? Sin embargo, ni siquiera es el conocimiento científico la base para elaborar el conocimiento. Entonces, allí es donde estamos en un profundo desacuerdo, porque en aras de una supuesta neutralidad religiosa se está introduciendo ese conocimiento, hermano. Cuando, por ejemplo, hay un autor muy importante de nombre Roy Krauser, que elaboró un libro que se llama El mito de la neutralidad religiosa, y él aborda ahí en síntesis, hermano, el papel oculto de las creencias religiosas en las teorías, es decir, toda teoría, la ideología de género, el pensamiento decolonial, la filosofía deconstructiva, todas estas cosas tienen detrás ciertas creencias religiosas, es decir, es un mito la neutralidad religiosa. Entonces, están imponiendo en los libros de texto, en el fondo, creencias que han sido elevadas a categorías de verdades absolutas, ante las cuales se rinde la sociedad, se rinde nuestro gobierno, se pretende que se rinda nuestra niñez y se adoren como verdaderos ídolos y se le ofrezcan hasta sacrificios, ¿verdad? Sacrificios de todo tipo. Entonces, como cristianos no podemos estar de acuerdo con eso, hermanos. Somos llamados a discernir, a entender dónde hay elementos idolátricos. Los ídolos no solamente son de barro o de madera, también hay ídolos ideológicos, hay creencias nocivas que usurpan el lugar de nuestro Dios. Entonces, y a nivel programático tampoco estamos de acuerdo, porque, como ya lo decía nuestro hermano Edwin hace un momento, existe toda una agenda
O sea, esto constituye una agenda de carácter supranacional, nos viene a nivel mundial de entidades de todo tipo, ¿verdad? De la ONU, de la UNESCO, de la Organización Mundial de la Salud, del Banco Mundial, que pretenden precisamente introducir estas ideas y este adoctrinamiento, en particular la sexualización de nuestra niñez, obedece a esta agenda. Hay un programa y termino trayendo a colación el debate que ha surgido en España recientemente, ¿verdad? Donde se ha dicho que los niños, hermanos, tienen derecho a tener relaciones sexuales con quien ellos quieran, siempre que, y ahí viene el argumento falaz, siempre que sea consentido e informado. Siempre que sea consentido e informado. Y hay un debate por allá, hermanos. ¿No será esto una supuesta información que están recibiendo nuestros niños para que muy pronto se esté queriendo legislar en México el derecho, el supuesto derecho para que los niños puedan tener relaciones sexuales con quienes ellos quieran, siempre que sea consentido e informado? Y la información les está llegando a través de estos contenidos, de los libros de texto. Entonces, ni a nivel epistemológico, ni a nivel programático, podemos estar en contra, podemos estar a favor de estos materiales, porque atentan, como lo dice el comunicado de nuestra Asamblea General, contra la autoimagen de nuestros niños, su salud mental, su salud espiritual y nuestra fe como hijos de Dios. Creo que la Asamblea hizo muy bien en señalar estos puntos, porque subyacen y están presentes en estos nuevos materiales, hermano. Solamente ya para pasar a otra cosa, pero ¿qué es lo que está mal y regresar un poquito a la nueva escuela mexicana? ¿Qué es lo que está mal? ¿El modelo educativo o más bien los contenidos? Es decir, ¿todo está mal? ¿Tendremos que rechazar todo de esta nueva escuela mexicana? ¿Estamos en contra de todo? ¿El modelo no es útil? ¿Qué opinión tienen ustedes? Es decir, entre el modelo educativo y los contenidos, o estamos hablando de lo mismo. En fin, demos un poco de luz a la gente que nos escucha en su opinión. ¿Qué está mal? Pastor Samuel, ¿tienes idea nos puedes dar una orientación? ¿El modelo educativo o los contenidos? Sí. Bueno, los libros de la nueva escuela mexicana han sido presentados como toda una innovación, ¿no? Y ciertamente a nosotros parece que nos tomó por sorpresa su reciente publicación, ¿sí? Su reciente presentación al público, pero los maestros saben que esto venía con bastante tiempo preparándose, ¿no? Si bien no hubo, como ha sido la denuncia, no hubo un proceso ampliamente difundido, sí hubo una agenda detrás de esto, ¿no? Pues queridos hermanos, todavía tenemos mucho de qué hablar. El pastor Samuel va a exponernos esta idea acerca de si es el modelo educativo, es lo malo, o los contenidos, en fin. Todavía hay una gran cantidad de información que vamos a recibir de parte de nuestros invitados, del pastor Héctor, del pastor Edwin, pero ahora el tiempo nos ha atrapado un poco. Así que no se pierda, por favor, la próxima semana la continuación de esta entrevista, que cada vez se pone mejor, y le invitamos para que la próxima semana, el próximo lunes, a partir de las 7 de la mañana, escuche la segunda parte de este episodio. Así que, por lo pronto, por el día de hoy, nos despedimos, pero solamente de manera momentánea, para que la próxima semana sigamos con este programa. Dios les bendiga y no deje de sintonizarnos la próxima semana. Hasta después.